El Gabinete de Seguridad evaluará el acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos y Hezbolá. No podemos depender solo de promesas. Jerusalén, Israel. El Gabinete de Seguridad de alto nivel de Israel se reunirá el martes por la noche para discutir un alto el fuego con el grupo extremista Hezbolá. Algunos analistas creen que la Casa Blanca presionó a Israel para que aceptara el acuerdo. El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, anunció algunos de los términos de alto el fuego. Afirmó: por lo tanto, primero, espero que tenga etapas. Ya sabes, no va a suceder de la noche a la mañana. Habrá algunas etapas, algunos requisitos. Ya sabes, la condición más importante para nosotros es la retirada de Hezbolá al norte del río Litani. Lo dijimos desde el principio, que ese será nuestro objetivo en esta batalla. Otros términos del acuerdo incluyen: las fuerzas israelíes se retirarán del sur del Líbano en 60 días. Las fuerzas de Hezbolá se retirarán al norte del río Litani. El ejército libanés y la fuerza de la ONU, conocida como UNIFIL, garantizarán que Hezbolá se retire y no establezca su presencia. Un comité de aplicación dirigido por Estados Unidos supervisará el alto el fuego. Los líderes de Israel sugieren que puede haber un cese de hostilidades con Hezbolá, pero no el fin del combate. Según el acuerdo, una carta de Estados Unidos garantizará a Israel la libertad de actuar en el Líbano si Hezbolá intenta reconstruir su ejército. Pero aún no hemos terminado. Nada es definitivo hasta que todo sea definitivo, dijo el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller. Seguimos trabajando para tratar de llegar a un acuerdo y tenemos la esperanza de poder lograrlo. Pero necesitamos que ambas partes lleguen a un sí. Algunos informes indican que los israelíes en la frontera, que huyeron de sus hogares el 8 de octubre de 2023, cuando Hezbolá comenzó a bombardear, podrían no poder regresar durante semanas o hasta 2 meses. La exoficial de inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel y fundadora del Centro de Investigación ALMA, Sarit Zahavi, recurrió a Instagram para señalar lo que ve como el peligro del acuerdo. Pero la brecha radica en la cuestión de si Hezbolá podrá recuperarse o no. Después de lo que sucedió en octubre 7, los israelíes no están dispuestos a permitir que Hezbolá se recupere. Esto ya no va a suceder. No vamos a permitirlo. Zahavi agregó: mientras les hablo, hay alertas que demuestran que Hezbolá todavía tiene la capacidad de lanzar cohetes y misiles contra Israel. No podemos depender solo de promesas. Necesitamos asegurarnos de que Hezbolá no sea capaz de amenazarnos a nosotros y a nuestras familias aquí en el norte. Más de 60.000 israelíes de la zona fronteriza entre Israel y el Líbano todavía no pueden vivir en sus hogares casi 14 meses después de que comenzaran los golpes de Hezbolá. En los días previos al alto el fuego anunciado, Hezbolá disparó más de 500 cohetes y misiles contra Israel, dañando varios edificios e hiriendo a israelíes, al tiempo que enviaba a millones de residentes del norte y centro de Israel a refugios antiaéreos. Al mismo tiempo, las FDI embistieron más centros de mando de Hezbolá en Beirut y docenas de otros sitios de Hezbolá en todo el Líbano. Sin embargo, el ministro de Seguridad Interna israelí, Itamar Ben-Gvir, en una publicación en X, criticó el acuerdo y escribió que no llega a la victoria. Un acuerdo con el Líbano es un gran error, una oportunidad histórica perdida para erradicar a Hezbolá. Entiendo todas las limitaciones y razones, y sigue siendo un grave error. Alex Draiman, director ejecutivo y jefe de la oficina de Jerusalén, afirma que Estados Unidos presionó a Israel para que aceptara el acuerdo de alto el fuego. Sin embargo, la administración Biden ha estado ejerciendo una intensa presión para que se produzcan ceses del fuego desde el golpe de Hamás de octubre 7. Draiman sostiene que Israel temía que la administración Biden castigara al Estado judío, absteniéndose de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y continuando con su embargo de armas de equipo militar crítico. Dijo: nadie sabe exactamente por qué, cuando la administración Biden está tan cerca de dejar el cargo, la presión finalmente ha llegado a Netanyahu.
¿Con qué está amenazando la administración Biden a Israel, aparte de permitir potencialmente que se apruebe una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU contra Israel en las próximas semanas? Y no sabemos cómo podría ser la resolución de la ONU en esta etapa, pero aparentemente las amenazas son lo suficientemente graves como para que Netanyahu las tome muy en serio. ¿Y usted qué opina? ¿Se puede llegar a tener un acuerdo serio con Hezbollah? Pensar hacer la paz con Hezbollah es como plantar espinas y esperar ver rosas. Simplemente no se puede, especialmente porque Hezbollah es una organización extremista que juró destruir a Israel. Pero, ¿por qué Estados Unidos, la ONU y la Unión Europea insisten tanto en atar las manos a Israel? De lo que sí estamos seguros es que Estados Unidos y los países de la Unión Europea no tolerarían que se dispare un misil contra ellos. Por favor, déjanos tu opinión en los comentarios. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No hay poder en este mundo que pueda resistir su palabra. Levanta tu casa sobre la roca y vencerás. Úsame, oh Cristo, úsame, Señor, seguro que hay trabajo para mí. Si la carga es pesada, ayúdame, Señor, aunque me cueste mucho, seguiré. Levanta tu casa sobre la roca, levanta tu casa sobre la roca y vencerás. No hay poder en este mundo que pueda resistir